Hola, hace mucho tiempo que no los veo, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo me tiño con este tinte Adore 150 Platinum. Se ve más o menos de este color. Es como un violeta medio azulado. Lo vamos a aplicar sobre este cabello que tengo medio poronga. Ya lo había puesto en mi flequillo, pero como pueden ver quedó súper mal porque lo puse así súper a lo rápido. Tengo un poco de rosa en los medios y algunas puntas. Así que vamos a ver cómo queda en este cabello súper potroso. Van a necesitar brochas, guantes y un contenedor plástico cualquiera. Una vez puestos los super guantes, colocar el tinte en el contenedor, así. Plop, 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 plop. Estoy un poco nerviosa porque se ve medio azul. Normalmente trato de evitar los azules, así que esperemos que no se vuelva un poco verdoso. Y bueno, aplicamos el tinte en las raíces, más que todo para asegurarnos que si nos quedamos sin tinte o compramos muy poquito, siempre se puede arreglar. Onda, en este caso me quedé corta de tinte, pero lo solucioné agregando un tinte en las puntas, cosa que pareció intencional. Así que recuerden, siempre en las raíces a puntas, aun si van a colocar un solo color. Una vez que te das cuenta que la super cagaste, intentamos aplicar lo que queda del resto de la tintura en las raíces y de ahí a improvisar. Para el resto del cabello estoy usando uno de mis tintes favoritos de Directions, Violet, y un acondicionador blanco cualquiera. Vamos a usar un poquito del Violet, no mucho porque es bien pigmentado, y un montón de acondicionador blanco. Nos va a quedar el color más o menos así, si es que están planeando recrear este tutorial improvisado. Y ahora aplicamos de medios a puntas. Asegúrense de solapar el color, cosa de que no quede una línea entre los dos colores y se mezclen súper bien. Una vez hayan súper saturado el color y se aseguren que no queden partes sin el tinte, dejan su cabello que absorba el tinte más o menos una hora por lo menos, cosa que no se les lave muy rápido después, ya que estos colores son colores pasteles y no duran tanto como los colores normales. Mientras más tiempo lo dejen al cabello, mejor. Y así es como queda mi super improvisación. Tengo un color más tirado a violeta rosita y el resto, bueno, el color original que tiene un tono más azulado. Así que bueno, lo dejamos en el cabello un montón de tiempo y lo lavamos con agua fría y sin shampoo. Y así es como quedó mi cabello después de tanto desmadre. Creo que quedó bien. Hay partecitas donde se ve un poco como que no agarró tanto el tinte, pero bueno, me quedé sin tinte, así que estas cosas pasan en las mejores familias. Así que no se preocupen si se quedan sin tinte, siempre y cuando lo pongan en la raíz, lo demás zafa. Así que bueno, los extrañé un montón y espero les haya gustado este video. Nos vemos en Instagram, hasta el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like y contarme en los comentarios si alguna vez les pasó algo parecido con su cabello y cómo lo solucionaron. Un abrazo súper fuerte. ¡Chao!